Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Este podcast está patrocinado por Fondeadora. Menos bancos, más libertad. Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia, más simplicidad. Entra a fondeadora.com y entérate de más. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 107 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la psicodelia y la legalidad en México. Y para ello tengo una invitada padrísima aquí en el estudio, en el estudio Closet, que se llama Natalia Rebollo. Y nos conocimos a través de una amiga y nos caímos muy bien desde el WhatsApp. O sea, fue como conexión máxima de WhatsApp y de repente ya vino aquí a mi casa. Llevamos algunas horas hablando y ella es una persona que dedica su vida a toda esta cuestión de legalidad en torno a las plantas y a las drogas. Y quiero que el día de hoy nos cuente un poquito para que todos nos informemos más, sepamos más de este tipo de temas. Y pues bueno, siempre una persona informada va a tener más herramientas para llevar a cabo su vida de la forma en la que se les dé la gana. Así que, bienvenida. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias. Feliz de estar en el Closet Studio. Y contenta porque el tema de la legalidad no es algo que esté en la normalidad, ¿no? De por sí, porque la libertad cognitiva de poder utilizar las plantas siempre va de manera clandestina. Claro. Entonces es importante saber qué podemos hacer, qué no se puede hacer, qué reglas se deben seguir y cuáles estamos obligados a desobedecer. Eso me gusta. Cuéntales un poquito de ti, de quién eres, qué haces. Bueno, yo soy Natalia, soy abogada especializada en derechos humanos en realidad. Luego las plantas me han reclutado para trabajar para ellas, entonces ahora soy abogada de plantas, cuestión que me honra porque además es un campo muy inexplorado y muy interesante. Sí. Y esto va de la línea mucho con políticas de drogas en general, ¿no? En cómo tenemos una estrategia contra las drogas que ha fracasado, ¿no? Cómo eso ha influido mucho en el país y además, pues cómo las plantas, ¿no? También han estado encuadradas como drogas de manera equívoca y errónea en la historia, ¿no? Sí. De las drogas. Sí, totalmente. Ahorita estoy leyendo un libro de Osho que se llama Del sexo a la superconciencia. Y habla de cómo el humano vive obsesionado con el sexo, porque justo nos han prohibido el sexo por todos los medios. Sucede exactamente lo mismo con las drogas, ¿no crees? O sea, es como este lugar en el que la prohibición, más que fomentar un uso informado o responsable, ha creado un tabú y una necesidad curiosa, insaciable por parte de los humanos, ¿no? Y todo esto, los problemas que ha traído. Claro, y sobre todo que cuando se prohíben las drogas, se hicieron sin evidencia científica y no están basadas en derechos. Entonces hay sustancias que son mucho más nocivas, que no son catalogadas como drogas, y paradójicamente drogas o sustancias que son benéficas para la salud, que no ponen un riesgo a la salud pública y que están fiscalizadas como drogas. Claro. Entonces, la falta de la evidencia científica ha sido un componente crucial para esta arbitrariedad de las sustancias. Claro, es que todo, creo que hay mucha información que es muy antigua en el sentido como que se hace vieja, ¿no? Por ejemplo, el otro día me decía una chava, es que yo fui con un psicólogo y me dijo que soy borderline por 3 cositas que le conté, ¿no? Y te vas a los manuales de psiquiatría de hace 50 años y no se han actualizado, ¿no? Y no hay nuevas como fundamentos para determinar qué enfermedad tiene una persona. Creo que sucede lo mismo con las plantas. Es una cosa que se prohibió en algún momento de la historia y no se ha vuelto a analizar, y ahora el potencial que tienen todas estas medicinas para curar a la gente pues es enorme. Qué padre que te dediques a esto en este momento de la vida. Completamente. Y además hay algo más allá de las plantas o de las sustancias, pero hay una cosa que se llama como la biopolítica, ¿no? Que es el poder del Estado debe determinar dónde empieza la frontera de la piel. Porque entonces hacia adentro es quién gobierna tu cuerpo, quién gobierna lo que decides hacer con él, debe ser
tu propia responsabilidad, ¿no? Claro. Y no una política impuesta que además no está sustentada en ciencia. Claro. ¿Qué es legal y qué no es legal en México? Para que la gente sepa. Es una pregunta muy amplia Sí, obvio. debido al sistema prohibitivo del cual venimos, Sí. ¿no? Que México adopta un marco regulatorio muy prohibitivo en tema de drogas, un poco adoptado por Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Sí. Entonces, bueno, tenemos una ley general de salud que tiene una lista de sustancias que están prohibidas. Ujú. Muchas de ellas fueron literalmente copiadas y pegadas de los tratados de Naciones Unidas sobre el control de drogas, Ujú. de que fueron hechos, por cierto, en el 61. Ya te imaginarás la evidencia científica o la no evidencia científica que había en ese entonces. Claro. Se copian y se pegan estas listas en la Ley General de Salud. Y entonces lo que tenemos como resultado de eso es únicamente tres plantas a nivel internacional que están prohibidas bajo estos convenios, que es la hoja de coca, también sin evidencia científica, Sí. la dormidera de opio y el cannabis, que ahora está en revisión, ¿no? En un proceso de Naciones Unidas. Pero bueno, estrictamente, hoy en día son las únicas tres plantas prohibidas a nivel internacional. Ok. México copia esa lista, la integra en su Ley General de Salud, pero además agrega el jicuri, o sea, el peyote, Sí. Salophoforia williamsi, y cualquier tipo de hongo psicoactivo de uso ancestral. Cualquiera. Cualquiera. Entonces, México incluso es más prohibitivo que el sistema prohibitivo de Naciones Unidas. A pesar de que venimos de esas tradiciones. A pesar de que son plantas que se dan de manera silvestre en el país y de que se han usado milenariamente. Claro. Entonces, es súper interesante cuando revisas en la historia de la prohibición de las drogas, ¿cuál fue la primera ley que prohibió una sustancia? Y es en la Santa Inquisición, en México. En 1620, Ajá. cuando deciden, ¿no? los colonizadores que estar en contacto con estas plantas era estar en contacto con demonios. Y entonces inician juicios, se tienen registros como de 60 juicios en diferentes partes de la República Mexicana, en donde fiscalizaron desde entonces esta planta sagrada. Y desde entonces, desde 1620, data la primera ley prohibitiva del mundo que se tenga registro hasta nuestros días. En contra del peyote. En contra del peyote. Entonces. Claro, ya me imagino la Santa Inquisición y todas las tribus indígenas comiendo peyote, viendo dioses. Bueno, era totalmente en contra, ¿no? Una persona empellotada supongo que no podía ser dominada por la iglesia. Exactamente. Y sobre todo habría mucha conciencia, ¿no? Entonces, Claro. Eso fue una manera también de facilitar la colonización. Sí, desconectarnos, Así dominarnos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la historia primordial de cualquier prohibición. O sea, detrás de la prohibición, ¿qué hay? ¿Qué hay? El dominio. Dominio, Claro. poder. Sí. Oye, y a comparación de otros países, ¿cómo se ve México en política de drogas? Mira, por ejemplo, ahora con el tema de la regulación de cannabis, se abre ligeramente, ¿no? Un espectro a decir, bueno, revisemos conciencia, revisemos realmente estas paradojas de ¿realmente son sustancias nocivas para la salud? ¿O es un discurso que al narrarse repetitivamente se vuelve real, ¿no? Entonces, creo que México ha dado pasos muy pequeños que además ha impulsado a la sociedad civil. Esto es muy importante hablar del poder que tiene la unión de las personas que han impulsado esta agenda, ¿no? Ok. Entonces, curiosamente se logra, digamos, por la vía de la Suprema Corte, ¿no? Que revisa estas cosas. Entonces, yo creo que por ahí hay una apertura muy interesante que se va abriendo, ¿no? Sí. No es que México esté dando pasos, digamos, ejemplares para otros países, ¿no? Porque han sido otros países quien, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Es la Suprema Corte también que revisa a los rastafaris que utilizan el cannabis de manera ancestral como una parte fundamental de un derecho de religión. Sí. En Estados Unidos ¿no? Hay ciertas religiones que tienen el permiso para utilizar el peyote, La para ayahuasca. utilizar la ayahuasca. Sí. Y bueno, obviamente inicia la despenalización del cannabis en Estados Unidos, en Canadá. Ahora con estos movimientos de Decriminalize Nature, ¿no? Que es como todo aquello que viene de la naturaleza no puede estar criminalizado o penalizado. Súper de acuerdo. Y entonces estas coyunturas empiezan a hablar que vienen movimientos que realmente cuestionan esas políticas que no están sustentadas en la verdad. Sí. Entonces México tiene oportunidades en este momento porque además somos un país productor más allá de el tema económico, ¿no? Pero es un tema que
ancestralmente se han dado las sustancias Claro. en este país. Y entonces tenemos un linaje, digamos, como mexicanas, como mexicanos, del uso de estas sustancias, ¿no? A través de los hongos, por ejemplo, a través del jicuri, y otras sustancias que han emigrado también de otros países, ¿no? Como lo es la ayahuasca, como es mucho trabajo con la hoja de coca también. A ver, el tabaco, que si bien no es una sustancia fiscalizada, es una planta sagrada que se ha usado de manera ancestral. El cacao es una planta sagrada, bueno, una semilla sagrada que se ha usado de Sí. manera ancestral, ¿no? Entonces, hay muchas plantas que también tienen propiedades psicoactivas, pero que no están fiscalizadas. Entonces, fue arbitrariamente que se fueron seleccionando cuáles sí y cuáles no. Bueno, y también vamos a ser honestas, o sea, el gobierno está persiguiendo lo que genera dinero, lo que está involucrado con el narco, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno no está como sobre la ceremonia de ayahuasca que se está realizando en un lugar en Valle de Bravo. O sea, como que siento que es más como, siendo honestos y más allá de la ley y políticas de drogas, es sobre qué está el gobierno. Claro, y sobre todo que no es una prioridad. No es una prioridad para el gobierno estas plantas, pero lo que es históricamente injusto es que estén criminalizadas, aun cuando las poblaciones que han mantenido estas tradiciones tengan no solamente que no estar criminalizadas, sino que tengan que estar protegidas estas tradiciones, porque Sí. es nuestro linaje, es de donde venimos. Entonces, más allá de que no es una prioridad, es no solo no debería de estar criminalizado, sino debería de estar realmente protegido y honrado Por como supuesto. parte de nuestro país. ¿Qué pasa, Natalia, con esta cosa que la gente habla de el uso y el uso y costumbre de una planta, ¿no? ¿Hay alguna parte de la ley mexicana que dé como amparo a las tribus o a la gente que tiene como una cosmovisión muy ligada al peyote, a los hongos o así, de utilizarla sin que sean perseguidos? En teoría, en Ajá. la Ley General de Salud están fiscalizadas para, digamos, todas las personas. Ok. Y luego en el Código Penal hay una salvedad, ¿no? Para las personas indígenas Sí. que la han usado de manera ancestral, para jicuri y hongos. Ok. Pero en la práctica esto no sucede así. Porque claro que hay, ¿no?, personas de las comunidades wixárika que han sido perseguidas por el uso de sus plantas. Y como el peyote contiene mezcalina, y la mezcalina es una sustancia que también está fiscalizada, hay mucha persecución. Y el hecho de no poderlas usar libremente, que no haya programas, por ejemplo, de cultivo, de bioconservación, de conservar el conocimiento ancestral, porque a veces lo valioso de la planta sí es la planta también, pero lo valioso es el conocimiento sagrado alrededor de la planta. Claro. ¿Quién conserva eso? Porque se está extinguiendo también. Entonces, Nadie. el hecho que tengan esa salvedad del Código Penal no significa bajo ninguna circunstancia que esté regular o que puedan usarlo con naturalidad. Entonces es esta persecución desde 1620 a los pueblos indígenas. Entonces los usos y costumbres también se han ido perdiendo dado el contexto, porque no se pueden usar con naturalidad. ¡Qué duro! ¿No? O sea, para la gente que de verdad su vida gira en torno a, o sea, que esté totalmente prohibido, está cabrón. Y sobre todo que lo tienen que hacer de alguna forma escondidas, porque Sí. no puedes viajar con él, no puedes llevarlo a otros países, no puedes compartirlo libremente, no puedes transitar, ¿no?, con él. No se pueden desarrollar investigaciones científicas. Olvida las investigaciones O sea, bye. científicas, no olvídalo. Imagínate con el potencial que tendrían, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿realmente estas plantas están fiscalizadas porque provocan un daño a la salud pública o generan un daño a la salud pública porque están fiscalizadas? Claro. Porque entonces no hay información, entonces no hay evidencia científica, entonces no hay un marco regulatorio, entonces no hay, ¿no?, ningún tipo de programa que haga que estas prácticas continúen. Y se ha perdido mucho el conocimiento ancestral. Por ejemplo, los mazatecos que utilizan, ¿no?, los hongos ancestral, de manera ancestral, hay mucho que se ha perdido. Entonces tenemos que recuperar como parte de nuestra propia cosmovisión mexicana estas prácticas y honrarlas. Nos surge la actualización del software. O sea, estamos en pañales, güey. Seguimos con legislaciones del 1600, con libros de hace 50 años, o sea, no nos estamos dando la oportunidad de abrirnos a la tendencia, a lo nuevo, a lo innegable. Y sobre todo que estas plantas tienen una biotecnología, Sí, si tú quieres, o una sabiduría tan sagrada sí, que pueden ser también mucha solución a los problemas que ya la farmacología no encuentra.
Claro, pero depresiones, hablemos ansiedades. o sea, de la industria que significa los fármacos, güey. Sí, Y por por qué supuesto. justo no están abriéndose las puertas a esto otro, Y de ¿no? los beneficios que también han tenido, porque el LSD o la mescalina extraída vienen de estas plantas también. Sí, Y por ejemplo, los antidepresivos se encuentran en la neurofarmacología como de manera, digamos, una serendipia. O sea, no la estaban buscando los antidepresivos. Los antidepresivos se encuentran de casualidad. Desde entonces, no ha habido nuevos fármacos para la salud mental. O sea, estamos en una crisis de la neurofarmacología. ¿Y wow. qué pasa? Entonces, de pronto, este mundo comienza a voltear a ver a las plantas como si fueran, le llaman nuevas sustancias psicoactivas. Yo digo, de nuevas no tiene nada, De nuevas no tiene ¿no? nada, O sea, las güey. plantas llevan más tiempo en el planeta que la farmacología. Sí, Pero entonces ahora la industria voltea a ver y dice, mira, en cannabis hay una oportunidad que además tiene propiedades farmacológicas y no terapéuticas y todo. Y en eso voltean a ver a los hongos y en eso voltean a ver al peyote y en eso voltean. ¿Me entiendes? Pero hay que cuidar también no caer en esos modelos extractivos de nuevo. sí, Esa es la parte, ¿no? Y que hay que tener mucha cautela sí. en no extraer. Es como la gente que dice, no, es que los hongos y el peyote son el futuro, ¿no? O el sapo, la ayahuasca son el futuro. Y digo, no, ni son el futuro. O bueno, sí son el futuro, pero también son el pasado, pero también son el presente. O sea, que no esté regulado no quiere decir que deja de existir y que la gente deja de tener ganas de conectar con. Exactamente. Y lo que sí es, no el futuro, sino lo que ha sido ancestral y lo que ha sido el pasado también, es que el ser humano tiene una conexión indisoluble con las plantas, ancestralmente. Es una relación simbiótica, porque siempre las plantas han sido parte del ser humano. Y entonces un buen día Aristóteles se despierta y divide el reino en tres, ¿no? Entre el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral, pero los pone por debajo del reino humano. Y entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué hemos hecho? Que entendemos que la naturaleza es nuestra. Sí, Y no, merecedores del pinche mundo, güey. somos de la naturaleza, somos de ella, no nos corresponde, no es nuestra. Entonces las plantas, claro, las vemos como una herramienta y no, las plantas son un camino, es una relación simbiótica dentro de nosotras, ¿no? Totalmente de acuerdo, qué bonito lo que dices. ¿Qué pasa con la ayahuasca y el sapo en México? ¿En qué estatus están? Mira, el sapo no está regulado bajo ninguna ley, ni Ujú. incluso bajo ningún estándar internacional. Entonces, al no estar, digamos, situado en una situación de ilegalidad, es legal, ¿no? Es legal, no está regulado, Ok, pero lo que no está prohibido está permitido, dicen por ahí. Entonces, claro. no es ilegal, pero está permitido. Y en la ayahuasca lo que ocurre es siempre desinformación, porque muchos gobiernos tienden a creer que está fiscalizada, pero en realidad no. Lo que está fiscalizada es la DMT, su molécula, bueno, la principal psicoactiva, Sí, pero realmente la DMT que normalmente está fiscalizada es la sintética, porque las únicas tres plantas fiscalizadas normalmente son esas tres que ya mencionamos, sí, y la DMT es la sintética, y no la que está de manera natural en el mundo vegetal sí. o en el mundo humano, porque el ser humano provoca la DMT de manera natural. Tuvimos un caso, como paréntesis, que es muy interesante, un caso en Israel, Sí, en donde el abogado que estaba defendiendo un caso de ayahuasca y una persona que estaba siendo acusada por narcotráfico, por importar 2 litros de ayahuasca, encuentra en el gobierno israelí la DMT y el abogado manda a analizar unos cítricos que están en Israel, encuentra DMT en los cítricos y su respuesta al juez es, si usted va a fiscalizar la DMT de origen vegetal, contenida de manera natural en sustancias, pues más le vale que vaya al mercado en este momento y retire todos estos cítricos que todos los contienen limones y DMT. mandarinas de... Exactamente. Y Wow. así se ganó ese caso. Entonces, es ilusorio pensar que la DMT contenida en la ayahuasca es ilegal, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, ¿no? O sea, realmente lo que está bajo control no es la ayahuasca, no es la DMT de manera vegetal, es la DMT sintética, pero hay mucha confusión. Sí, Entonces, cuando hay un caso, normalmente las autoridades detectan la DMT y creen automáticamente que se trata de 1 litro de DMT o 2 litros de DMT, sí. cuando en realidad la DMT que contiene en 1 litro de ayahuasca, por ejemplo, es muy, muy baja. Mm, Es como 0,05%, a veces hasta 0,10, pero vaya, que es muy, muy baja. y no puedes proceder a alguien por 1.5, ¿o qué? Sería absurdo porque además creo que ni siquiera alcanzas una multa, ¿me entiendes? Órale. O
O sea, en ciertos países hasta yo creo que hacen el ridículo cuando reciben el análisis toxicológico y se dan cuenta que es absurdo procesar a alguien por un porcentaje tan bajo. Pero sí hay países donde tienen a la ayahuasca y al sapo prohibidos nivel heroína y cristal meth, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, en Francia hubo un caso, ¿no?, de la ayahuasca en el 2005 y desde entonces el Ministerio de Salud incluyó los dos nombres botánicos de las plantas en la lista de drogas. Francia es un país en donde la ayahuasca sí está fiscalizada. Órale. Porque no es la DMT, o sea, son las dos plantas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Holanda, recientemente la Suprema Corte resolvió que en una ponderación de derechos, ¿no?, entre, libertad religiosa y una religión que utiliza la ayahuasca como parte de su sacramento, como el vino en la religión católica, sí, a la hora de resolver eso decidió que la ayahuasca era, digamos, ilegal. Entonces, Francia es un mal país para estas cosas. Holanda también, pese a que es un país con una apertura en tema de política de drogas. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el tema del bufo. Portugal, el tema del bufo. Reino Unido, el tema del bufo. Inglaterra. Sí, todos, o sea, normalmente son muy pocos los que han incluido al bufo, ¿no?, dentro de sus listas. Ok. Pero fuera de estos países se puede hacer con naturalidad. Y esto es lo curioso de las políticas de drogas de las plantas sagradas, porque mientras que en Francia está prohibida como la heroína, en Perú es patrimonio cultural de la nación. Wow, es así de esquizofrénico este mundo. Sí, ¿no? sí. Patrimonio, qué belleza. Patrimonio cultural de la nación. Me urge irme a vivir a Perú. Oye, Natalie, ¿qué tanto entiende el gobierno la diferencia que hay entre un traficante y un facilitador, no? Porque yo me imagino que debe de haber un poco de criterio. O sea, no es lo mismo un güey que se sube a un avión con 4 kilos de cocaína para venderla que un chamán que viene de un linaje del Putumayo que está viajando con 5 litros de ayahuasca. ¿Qué tanto entiende el gobierno mexicano estas diferencias? Pues mira, de entrada, para que haya tráfico de una sustancia, esta sustancia tiene que estar fiscalizada, ¿no? Ok. Entonces es el primer punto. Por ejemplo, el tema del bufo, pues no habría tráfico si no está fiscalizada. Pero, por ejemplo, como los hongos son una sustancia fiscalizada, pues sí habría tráfico, ¿no? Estrictamente hablando, habría tráfico de sustancias para alguien que facilita hongos o que da una sustancia considerada ilícita, ¿no? Sí habría una penalidad. Claro que ahí la estrategia es siempre la misma, es en, digamos, 10 kilos de hongo, digo, me estoy viendo un poco ambiciosa, pero en 10 kilos de hongo. Serían chingos de hongos. Ahí lo que tendrías que decir es, a ver, usted, señor juez o jueza, tendría que decirme cuál es el porcentaje exacto de psilocibina contenida en los hongos o en las sustancias. Y entonces iniciar un proceso por ese porcentaje. Entonces, hay ciertas facilidades, debo decirlo. No es una normalidad que tengamos muchos casos legales en México por el tema de plantas, porque las prioridades, dado que nuestro contexto está hundido en una guerra contra las drogas fallida, las prioridades son otras. Sí. Pero sí pasa. Sí pasa que el gobierno tiene mucha confusión entre qué es lo que tiene que perseguir y qué no. Y claro que debe de ser un pedo entrar en los porcentajes de cuánta psilocibina y cuánta mescalina y cuánto tututú hay en no sé qué cosas, ¿no? Y muchas veces, te voy a decir la verdad, ni siquiera tenemos las herramientas ni la tecnología para hacer los estudios farmacológicos. Entonces muchas veces tienes un incidente legal por ayahuasca, pides el porcentaje exacto de DMT y resulta que ese país no tiene ni siquiera la tecnología para hacerlo. Híjole. Otros países sí. Y entonces ahí es donde se gana, porque ven el porcentaje tan bajo y automáticamente dicen, esto no puede ser nocivo para la salud. No, bueno, y aquí con la burocracia que hay, la corrupción y la hueva que hay. No es una prioridad. No es una prioridad, definitivamente. En nuestro país. Bueno, hablamos todo el tiempo de los derechos de las personas, ¿no? Nos gusta hablar de qué derechos tenemos nosotros como individuos, porque toda la experiencia de vida siempre es como muy egocéntrica y todo gira en torno a nosotros. Pero, ¿qué pasa con los derechos de las plantas? ¿No? Que pensemos como las plantas como personas. ¿Qué derechos tienen estas plantas? ¿Y cuál sería el plan de conservación en el que deberíamos de entrar? O sea, como en el enfoque de conservación que deberíamos de entrar para también defender el derecho de la planta misma. Esto que estás diciendo sí es el futuro. O sea, estos derechos de la naturaleza, digamos, sí es la vanguardia en el sentido de estamos empezando a entender justamente emigrando de una visión antropocentrista de el ser humano es el centro de todo a algo ecocentrista,
¿no? En donde la naturaleza tiene que jugar un rol esencial como en el ombligo del mundo, ¿no? Sí. Y cómo integramos los derechos humanos con los derechos de la naturaleza. Porque ¿quién es de quién, no? El humano es de la naturaleza, sin duda. Claro. Entonces, ha habido precedentes muy interesantes, por ejemplo, en Colombia, en donde con protección de la Amazonía, derivado de los acuerdos de París de cambio climático, Ajá. un juez dice, tenemos que conservar ríos y bosques como si tuvieran derechos humanos. Entonces, esta es la vanguardia en el sentido de se gesta algo que se llaman los derechos bioculturales. Qué hermoso. Y esto es fundamental para las plantas desde mi punto de vista porque lo que ahí ocurre es cómo protegemos el jicuri, por ejemplo, el peyote, ¿no? Pues no nada más lo cultivas, porque tener mucho peyote no nos sirve de nada si no están las autoridades ancestrales que saben utilizar, ¿no? De manera sagrada y ancestral todo este conocimiento que ha ido de generación en generación. Ese es el verdadero patrimonio. Claro. Entonces, la conservación biocultural, por ejemplo, lo que permite es que se conserve la naturaleza, que se conserve el conocimiento ancestral y que se conserve todo aquello que tiene que ocurrir para que haya una comunión con una planta sagrada. Entonces, ¿cómo protegemos, por ejemplo, el jicuri? Pues con Wirikuta, que es un sitio sagrado. ¿Cómo protegemos Wirikuta? Pues teniendo una ley que sea más medioambiental, que respete los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales. Territorio protegido. Territorio protegido. Oye, cuidado con la minería, no puedes explotar lugares donde hay plantas sagradas, ¿no? Entonces, no nada más es un tema de drogas, no nada más es un tema de neurofarmacología con las plantas, no, es proteger todo el ambiente, es la casa de la planta. Es como defender, ¿no? Si pensemos que es una persona, sí. ¿Cómo defiendes a la persona? Que tenga un hábitat, que tenga casa, que tenga un medio ambiente digno, que tenga integridad, que tenga, ¿no? un proyecto de vida. Exactamente. Sí. Y sí que es el futuro, porque también pienso, por ejemplo, en los derechos de los animales, ¿no? O sea, como antes, si tú te pones a pensar en tus abuelitos, el perro era el perro que vivía en la azotea y tan tan. Y los perros eran perros y el animal es animal y no había esta como unión familiar que se siente ahora con los animales y que también les ha traído derechos que son muy justos y necesarios para el coexistir de la humanidad con todo lo demás. Entonces nos tenemos que enfocar ahora en esto, ¿no? O sea, como en el futuro del derecho de las plantas, porque sin ellas, y no solo las alucinógenas, o sea, hablo de todo, es como ir destruyendo el planeta. Ir destruyendo el planeta y además entender que somos lo mismo, o sea, es esta relación simbiótica, ¿no? Que te digo con plantas, o sea, ancestralmente se han usado. Lo que pasa es que nos hemos desconectado de esa relación, pero somos lo mismo. Sí. Tienen que defenderse como con su propio marco, ¿me entiendes? Como una integridad. Y qué padre que empiece a haber tanta gente como tú y como mucha otra banda que voltea a ver ese ángulo de este tema. Sin duda. Uh-huh. Natalia, cuéntanos de esta ONG en la que tú trabajas, ICERS. ¿Qué significa ICERS? Mira, ICERS es una organización, ¿no? Que está, bueno, su sede es en Barcelona. Sí. Y surge justamente ante las necesidades de tener evidencia científica viable y confiable con metodologías, que es otro tema además muy importante, metodologías que involucren las ciencias autóctonas, no nada más la biomédica. Ole. Que la biomedicina muchas veces con las plantas sagradas se ha dedicado a buscar por qué debería de ser ilegal o por qué es nociva para la salud, pero nunca se ponen a ver por qué es benéfica para la salud, ¿no? Entonces es encontrar nuevos modelos, nuevas epistemologías de investigación para obtener evidencia y avanzar en la despenalización de estas plantas. Entonces ahí tenemos una parte de evidencia científica, hay otra parte de, por ejemplo, de cannabis, ¿no? De regulación en diferentes países, en propuestas para cómo puedes regular conforme a tu contexto. Está esta otra parte de defensa legal de derechos humanos y políticas, que es la parte que trabajamos, ¿no? Y hay un programa que se llama el ADF, que en realidad se llama la Ayahuasca Defense Fund. Ole. Pero no solo defendemos ayahuasca, porque no discriminamos a las plantas, entonces involucra a muchas otras. Entonces es un programa que da apoyo legal a las personas que en diferentes países encuentran, ¿no? conflictos con la ley por el uso de las plantas. Entonces, por ejemplo, hasta hoy en día tenemos como 160 incidentes legales en diferentes partes del mundo, como en 28 países. Normalmente las sustancias que más están, digamos, en conflicto es la ayahuasca, después San Pedro, después hongos y después hoja de coca, en ese orden, diría yo.
Y entonces trabajamos con abogados nacionales para la defensa legal de estas plantas. Educar a los jueces, a los fiscales y Eso. que entiendan que esto no es una droga. Que haya un poquito de criterio, o sea, que haya un poquito de estira y afloja, ¿no? O sea, que no sea nada más como, esto dice la ley. No puede ser tan cuadrado. No puede ser tan cuidado y que además la ley dice una cosa, pero eso no es, ¿no? La ley fiscaliza la mescalina, pero no el peyote. O la ley fiscaliza la DMT, pero no la ayahuasca, ¿no? Entonces hay como gaps legales que permiten que la gente siga trabajando con estas medicinas. Claro, y cuántas otras que no tienen propiedades psicoactivas también, pero que no están fiscalizadas. Claro. Entonces es arbitrario esto. Sí, sí, sí. ¿Y qué significa ICERS? Es el International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service. Es Muy un poco largo. largo. Sí, pero igual ahorita al final compártenos como sus redes o así para que también la banda conecte con ustedes, ¿no? Por supuesto, y de todo ese nombre, la palabra que más me gusta es servicio. Porque ahí está el servicio de, ¿no? De las plantas. De la Research and comunidad. Service, qué bien. La palabra más bonita de nuestro trabajo es servicio, porque es eso, es el servicio a las plantas, ¿no? Qué lindo, porque va en la misma línea de la gente que se dedica a estas cosas. O sea, la gente que sirve ayahuasca, la gente que sirve sapo, hongos, peyote, están al servicio de la comunidad, no están drogando a la banda. Exactamente. Y bueno, ¿y tú cómo ves el futuro de la legalidad en México? O sea, yo veo, no sé, que las noticias de que ya en Oregon la ayahuasca, los hongos están permitidos y que acá y allá hay quién sabe cuántos estados de Estados Unidos, pero nosotros, tipo, ¿cuántos años luz nos faltan para? Mira, no sé si lo veamos. No sé si lo veamos tú y yo. ¿De plano? No sé, no sé. A ver, creo que cada planta merita su propio marco regulatorio. ¿Por qué? Ok. Porque como hablamos, ¿no? O sea, el jícuri, el peyote tiene su propia problemática, que es un tema de necesitamos urgentemente bioconservarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la ley medioambiental cataloga al jícuri como una especie protegida, Sí. pero a la vez está fiscalizada como droga. Ay, no mames. Entonces dime tú, ¿cómo regulamos? Pero entonces, ahí va, ¿no? O sea, el hecho de poder ir avanzando, los Wixárika y otras comunidades que utilizan el jícuri de manera ancestral se organizan cada vez más. Tenemos que defender la tierra ancestral de donde crece el peyote. Por ejemplo, el tema de los hongos, pues vemos ahora un boom de investigación, ¿no? Farmacológica. México ha sido, pues tú sabes, en la época de la contracultura, México fue, digamos, el hub de los hongos, ¿no? Y venían personalidades a tomar con María Sabina y se gesta todo este movimiento y de pronto México se quedó atrás y ahora tiene sus instituciones gigantes con presupuestos enormes haciendo investigación con hongos y México lo sigue fiscalizando como droga en su ley. Somos el colmo. Cuando podría haber una oportunidad gigante, uno, de desarrollar con sostenibilidad a las comunidades. Imagínate eso. Que traen este conocimiento ancestral, que es algo sagrado y que además podrías hacer, no sé, una institución en Huautla Jiménez, ¿no? Sí. Donde haya investigación científica, donde haya universidades, donde puedas formar gente que sepa dar estos hongos conforme a las cosmovisiones biomédicas, si tú quieres, las cosmovisiones indígenas. ¿No? Que genere empleos, que preserve la información ancestral. No, es que se podrían hacer tantas cosas. Los linajes de donde venimos. Ay, qué bonito sería eso. En un mundo utópico mexicano psicodélico. Pero esa es la regulación, digamos, anhelable, ¿no? Y a veces la utopía te sirve para caminar. Y entonces hay que envisionarla como es, ¿no? Como diciendo, ¿cuál es el mejor escenario para el jícuri? Pues es este. Y es muy diferente el mejor escenario para los hongos. Y a ver, para la ayahuasca, ¿no? ¿Por qué no empezamos a plantar en nuestras selvas a ver qué pasa? Se daría perfecto. Para que la sostenibilidad no esté en riesgo en Perú, que además es patrimonio, o en Brasil, que además, ¿no? Tienen algunas religiones permiso para usarlas. O sea, en fin, es encontrar modelos para cada planta, porque cada planta tiene su propia cosmovisión integrada, ¿no? Sí. Su propia inteligencia. Y también hay que ser reales, o sea, ahorita ya no es como que ay, ese tío mío bien locochón que se fue a Perú y hizo una vez ayahuasca. No, ahora es todos hacemos ayahuasca y no hacemos ayahuasca una vez, hacemos ayahuasca 20 veces en nuestra vida. Claro. Entonces hay una necesidad de que haya más medicina justo para no acabar con las plantas y eso se tiene que hablar más allá de la legalidad. Es un tema importantísimo, el tema de la sostenibilidad, justo en no caer en prácticas extractivas, ¿no?
Y de pronto ves, por ejemplo, en Estados Unidos, la evidencia que toma el gobierno, por ejemplo, con la ayahuasca, es mucho de el excombatiente, ¿no? Que estuvo en Irak y tiene un síndrome de estrés postraumático gravísimo. ¿Pero qué crees? Se fue a Perú y sanó. Y entonces empiezan a mandar a todo el ejército a Perú y dices, ¿y por qué no sanamos mejor que estamos haciendo la guerra? O sea, seguimos buscando, digamos, las soluciones a las consecuencias y no las causas. Y eso la medicina no nos los enseña. Sí, estamos enfocando el ojo hacia la dirección incorrecta. Entonces todo el tiempo. No es vamos a sanar a los militares, es vamos a sanar el por qué hacemos guerra. Sí. Y el nivel de trauma, ¿no? Que se genera alrededor. O ya si voy a servir ayahuasca para mis militares, ¿cómo hago sostenible la ayahuasca? Porque pues tengo un chingo de gente de la guerra. Exactamente. Sí, pero sí, eso no se está ni hablando ni viendo. ¿No? Sí. No, y la sostenibilidad es importantísima en las plantas. Sí. Oye, Natalie, ¿qué pasa con las microdosis, por ejemplo, que se están popularizando tanto? Que hay tanta banda que depende ahorita emocionalmente de la ayuda de un suplemento alimenticio como son los hongos, como son la ayahuasca, como es el peyote, la salvia, etcétera. Hay microdosis de todo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con la cuestión legal y las microdosis? Mira, el mismo nombre lo dice, es micro, ¿no? Entonces, casi que a mí me gusta pensar mucho que cuando tomas microdosis, tomas también la vibración de la planta, ¿no? Sí. Y es tan sanador como la planta entera. El tema es, estrictamente hablando, es ilegal en tanto que la sustancia que contiene es ilegal. Por ejemplo, en México, si es una tintura o una microdosis de peyote, pues es ilegal, ¿no? Si es de hongo, pues en teoría es ilegal. Si es de salvia, no, porque no está regulada. Pero bueno, el punto es que ahí es ilegal, pero si tú sacas el contenido de sus moléculas activas que contiene una microdosis, es muy baja, muy, muy baja. Entonces, que alguien inicie un proceso penal por un porcentaje tan bajo de una sustancia que está fiscalizada es completamente absurdo, ¿no? Claro. Y más aunado a esto que ya hablamos de la crisis de la psicofarmacología, que no hay nuevos componentes para la salud mental, pues estas microdosis parecen ser una alternativa, ¿no? Para la gente que no ha encontrado una respuesta en los fármacos, ¿no? Pues, en las drogas, si me permites, ¿no? Que muchas veces no han sacado a una persona adelante, ¿no? Con la ansiedad, con la depresión. Y las plantas sí. Entonces, en teoría no son legales, pero su porcentaje es tan bajo que a veces es incluso indetectable. Sí. Y algo que hay que cuidar mucho también depende mucho de cómo se crece esa planta. O sea, su porcentaje de psilocibina, por ejemplo, influye mucho en el ambiente, en la agricultura, en cómo se crece, en cómo se procesa, en cómo se integra la microdosis, ¿no? Entonces es muy relativo, pero lo único definitivo es que es muy bajo. Sí, o sea, el gobierno no está tras un frasco de 0.05 microgramos de psilocibina. Ni se detecta. Ni se detecta. Ni hay los estudios para sacar eso. Ni hay los estudios, claro. Sería muy difícil. Qué bien. Qué bueno que se vayan abriendo las puertas, digo, sobre todo la mente de la gente. O sea, porque también esto es como una decisión personal, o sea, ¿qué tanto te dejas llevar por es legal o es ilegal porque yo hago lo que el gobierno me dice? ¿O tienes un propio criterio que juzga qué es bueno y qué es malo? Totalmente, y además no es confiable que el gobierno diga que es legal o ilegal, porque ¿cuántas sustancias conoces que son legales, que son súper nocivas? Güey, ir al Oxxo. Ir al Oxxo, o sea, yo he estado, te lo juro, en momentos de mi vida en el que estoy como muy restringida de azúcar, o sea, de como de comerme cosas así, y vas al Oxxo y tratas de comprar una sola cosa que no tenga ese tipo de ingredientes y no lo encuentras. Sí. O sea, estoy hablando del pinche museo del azúcar o del pinche museo del glutamato monosódico, o sea, está cabrón, güey. Y por ejemplo, en mi caso, yo tuve un uso muy problemático con el café, muy nocivo. O sea, para mí, si me dices, ¿has tenido un problema de adicción o una relación, digamos, tóxica con una sustancia? ¿Fue el café? ¿Neta? Muy ¿Por qué? tóxica. Pues era dependiente, Ajá. ¿no? O sea, sí era dependiente y tenía síndromes de abstinencia. ¿tanto y sí? relacioné una muy mala relación con la planta del café. Órale. Ya la sané. Pero a lo que voy es, el hecho de que el café sea legal y otra sustancia ilegal no amerita que yo no relacione de manera tóxica con la sustancia, porque el problema es la relación tóxica, no la sustancia. Claro. La adicción es eso, no es la sustancia el problema es lo que hay, ¿no? Detrás de la adicción. Sí. No son las sustancias el problema es
Sí, los científicos que están haciendo todas las investigaciones detrás del uso de los psicodélicos siempre cuestionan esto, ¿no? O sea, ¿realmente quien genera la adicción es la planta o es la estructura psicológica del individuo? O sea, estamos hablando de una persona que quiere evadir la realidad porque tiene un pedo y entonces le da a la mota este contexto adictivo, o soy una persona que civilizadamente me puedo fumar un churro cada 15 días con los amigos y disfrutarlo y tan tan. Claro, o hay gente que puede tener una relación dependiente del sexo, por ejemplo, y el sexo no está prohibido, o del ejercicio y no está Claro, prohibido. Entonces, todo es tan relativo sí. que el hecho que no le concierne al Estado decirnos qué sustancias o qué cosas podemos hacer o no hacer. Güey, la adicción a endeudarse, Al juego. ¿Y ahí cuántos al casinos juego. hay? O sea, Bueno, el endeudamiento en México es brutal. O sea, la banda firma en la tarjeta de crédito millones de cosas que no tienen para pagar. Y sin cierto. embargo, pues no hay un límite de ese tipo de O los cosas, ¿no? refrescos, por no decir el nombre comercial, pero los refrescos. Sí, ¿Cuánta adicción hay en este país al azúcar, a los refrescos? Y ahí están. sí, sí, Y sí. llegan donde no llega la electricidad. Sí, así que hay que ser un poquito más honestos, ¿no? Con relación a, a las adicciones. Y cuestionarte, ¿no? Sí, El hecho que no es la sustancia el problema. Y hay sustancias que por su composición molecular o sea, no generan adicción, al contrario. sí. Bueno, ya para cerrar este podcast, pues nosotros nos involucramos en estas ceremonias de plantas y conectamos con todas estas tradiciones y rituales porque ahora ya hay un acceso a la información cabrón, ¿no? La Ujú. globalización ahora ya no es como, eso que sucedía en la tribu Witi de Mm, África y no, o sea, sí, ahora es como todo está aquí, ¿no? sí, sí. Pero ¿qué pasa con todas estas comunidades indígenas que su Ujú, cosmovisión, sus tradiciones, su vida gira en torno a estas plantas? O ujú. sea, ¿qué diferencia existe entre cómo conectamos nosotros con esto y cómo le afecta esta margen de legalidad e ilegalidad a la gente que Ujú. su vida gira en torno a esto? Claro, y sobre todo que son un componente esencial para su subsistencia. O sea, por ejemplo, cada vez que yo tengo una planta sagrada enfrente, de verdad me tomo un momentito para reflexionar todo lo que tuvo que pasar para que esta planta esté enfrente de mí. Sí, Porque significa que entonces hubo mi linaje, mis ancestros, que, no sé, en tiempos de la Inquisición resistieron, pese a que les dijeron que entraban en contacto con demonios, ¿no? sí, Mi linaje conservó esto para que yo hoy lo tenga aquí. Es algo muy sagrado. El ser humano es sagrado también por esa razón, porque sí, somos medicina en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tú ves los territorios nativos de las plantas, cómo las plantas han sido un componente fundamental para la resistencia. Entonces tú sí, ves, por ejemplo, los Wirrárica, ¿no? Con Wirikuta, cómo han podido defenderla, es por esta cohesión social, es por esta unión tal vez, ¿no? De levantarse contra las mineras, o en Colombia, ¿no? En Brasil, con los proyectos extractivos, con la minería ilegal, con la ganadería ilegal, con el gobierno queriendo quitar tierras ancestrales, con la deforestación. ¿Y qué es lo que ha hecho que ellos sigan ahí? Esta comunión con sus plantas, esta sí, espiritualidad, estos liderazgos es una palabra que nos surge, ¿no? Cómo estas plantas también han hecho que ellos puedan caminar y resistir. Y es gracias a esa resistencia que hoy estas plantas siguen aquí, porque durante años estuvieron destinadas a erradicarse, como la ley lo hace hoy en día. Erradican el uso de los hongos, no los puedes cultivar, el uso del peyote no lo puedes consumir si no eres una persona indígena. Están destinados a erradicar estas prácticas. Y aún con todo eso, han subsistido. Entonces, para los indígenas, pues claro, sí tiene que ver con salud. Bueno, de entrada con salud comunitaria, que es otra cosa fascinante, porque para nosotros la salud es individualista, ¿no? Es yo estoy sí, mal de mis traumas, de mis cosas, de mí, ¿no? Pero para ellos es, si una persona en la comunidad está enferma o está enfermo, la comunidad lo está. sí, ¿No? Entonces es como comunidad sanan todo eso. Y si alguien comete un delito, la comunidad está enferma. Entonces, ¿cómo la reintegran con tanta compasión, ¿no? Y es gracias a sus medicinas sagradas y a sus sistemas de salud, porque no es nada más la planta, es todo un sistema muy sofisticado de salud que ha permitido que han conservado las plantas, que han conservado el conocimiento para que hoy esto pueda, digamos, ser globalizado, ¿no? sí. Como un camino que sana.
No nos queda de otra más que dar las gracias, o sea, de verdad, del fondo de nuestro corazón, ¿no? Por toda la lucha de toda la gente que ha rescatado esta información, que tiene un potencial infinito para la humanidad y sobre todo en este momento, Sí, ¿no? totalmente. De abrir nuestras mentes, de entender lo que es la comunidad, la unidad, de ver un poquito más allá de nuestras narices, porque muchas veces estamos así de que, ay, no, esto nada más es esto, y nada más entras en contacto con estas plantitas y estas tradiciones tan hermosas y te das cuenta que, puta, hay un mundo infinito allá afuera para que vivas agradecido por tu existencia. Y sobre todo esto también, la importancia de la comunidad, ¿no? De sanar colectivamente, porque Ay, solo sí. así, solo así. Solo así. Que entremos en en ese pensar y en ese sentir de verdad, de una forma ya contundente. Total. Sí. Ay, muchas gracias, Natalia. De verdad me encantó entrevistarte y que nos compartas toda esta información que tú tienes, Es un que gusto. es importantísima para todos. Cuéntanos cómo se pueden contactar contigo, con ICERS, etcétera, etcétera. Miren, espero que no me tengan que buscar porque significa que hubo un incidente legal y no se lo deseaban a nadie. Pero bueno, normalmente incidentes legales es en LAW, Ajá. @icers.org, Ok. es ICEERS, Sí. o nataliarebollo@icers.com. Perfecto. Y en la página hay muchísima información sobre farmacología, legalidad, mapas de, bueno, en este país, cuál es el estado legal. O sea, hay mucha información disponible en nuestra página de internet. Y qué importante informarse, amiguitos. O sea, si de verdad van a consumir plantas, si van a mover cosas, o sea, lo que sea, infórmense, porque ahí es donde está la clave para mantenernos libres y seguros. Reducción de riesgos, muy importante. Sí, totalmente. Gracias. Gracias a ti. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo. Les mando muchos besitos y abrazos. Bye bye.